¿Me escuchan? Bien, perfecto. Sí, si estoy silenciada, difícilmente me vayan a escuchar. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a esperar unos segunditos a que se sume más gente porque hasta ahora somos pocos en el fogón. 23. Gracias, Pablo. Muchas gracias por avisarme. Vamos a esperar un segundito. A ver si logramos. Y cuando comienzo... ya se está grabando. Excelente. Fantástico. En esta clase le vamos a dedicar los primeros 10 minutos a lo que dejamos pendiente, que dijimos que íbamos a ver hoy, como tarea para el hogar, que se me ocurrió sugerir, de hablar sobre mencionar y mínimamente conceptualizar las tres figuras que nacen o derivan del principio de la buena fe. Después nos vamos a dedicar a hablar sobre dos temas muy lindos, muy dinámicos, que son la imputación de pago y el pago por consignación. ¿Sí? Vamos a esperar 2 minutitos y ya después arranco. ¿Sí? Vayan ustedes si quieren acomodándose. Vamos a comenzar. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Recuerdan que la clase del martes pasado había cerrado yo la clase tomando el último punto que teníamos, que era el principio de la buena fe. Y lo habíamos desmenuzado en detalle, habíamos hablado de cómo había sido concebido en el artículo 1198 del Código Civil, y después, para después recalar en el nuevo código, en el Código Civil y Comercial, con, diríamos, una concepción mucho más comprensiva de todo el ordenamiento jurídico, pero además analizando que hoy el principio de la buena fe está instaurado como un principio general de todo el derecho civil y comercial, para luego desmenuzarse también en su aplicación como un principio rector en materia de cumplimiento, celebración e interpretación de los contratos, y también en materia de cumplimiento y celebración de las obligaciones. Yo les había comentado que había algunas figuras que puntualmente están consideradas como derivaciones o institutos jurídicos que nacen a partir de la idea de la buena fe. Esas figuras son concretamente la teoría de la imprevisión, la doctrina de los actos propios y la culpa precontractual, o también llamada responsabilidad precontractual, que inclusive ahora también ha sido sus efectos incorporados al Código Civil y Comercial. Y les había dicho que si tenían interés para ir avanzando, vayan por lo menos mirando en qué consisten estas tres figuras. Hay una en particular, que la vemos ahora, después no la volvemos a ver, que es la doctrina de los actos propios, que en realidad
las tres son muy importantes. Esta es muy interesante, la doctrina de los actos propios, porque les puedo asegurar que hoy es una figura que se aplica a todo el derecho, incluso no solo el derecho privado, sino también el derecho público. Ya en materia de derecho administrativo hay mucha doctrina elaborada respecto de que la buena fe también debe ser aplicada y respetada como un principio general por parte, por ejemplo, del Estado cuando contrata con particulares. Pero bueno, en concreto, ¿qué son estas figuras? No veo mucho ánimo de levantar la manito para... Ah, a ver, Antonella, ¿estás levantando la mano? No, es mi mouse, perdón. Para que alguien se anime a contarme qué entendió si es que leyó respecto de la doctrina de los actos propios. Bueno, arranco yo y si alguien quiere aportar, lo sumamos. ¿Cómo no, Pablo? Adelante, adelante. No sé si se me escucha bien. Lo que yo interpreto, Yo perfecto. lo que yo interpreto por lo leído y por lo escuchado de los actos propios es que no puede haber un principio de contradicción. Si yo me presento, había dado un ejemplo del doctor Lustanor que quedó muy claro, en un conflicto y me presento como que soy el dueño, después no puedo cambiar y decir no soy el inquilino. No puedo retroceder en mis pasos de lo ya establecido y detallado. Así lo entendí yo en una causa muy en particular que dio él. No sé si usted hace referencia porque no recuerdo haber estado con una clase con usted y creo no haberme pedido ninguna. Pero como no es lo mío la tecnología, no es lo mío muchas cosas, por ahí me metí en algo que no tengo nada que ver. No hay problema, Pablo. Yo sí lo recuerdo como alumno. A esta hora no hemos compartido una Zoom, pero sí hemos compartido clases presenciales. Sí, sí. Pero está bien orientado, Pablo. ¿Por qué? Hay que hacer algunas precisiones, pero está bien orientado. La doctrina de los actos propios, obviamente, como es una derivación de la buena fe, y se funda en este principio de la buena fe, obviamente, ¿qué es lo que va a pretender? Va a pretender hacer imperar una conducta, o sea, lo que va a sancionar o no va a contemplar son aquellas conductas que son contradictorias con otra que inicialmente una persona expuso y que obviamente generó, por ejemplo, eh, determinados derechos. Entonces, ¿qué pasa a partir de esta doctrina? Esa es una doctrina que pretende asignar un fuerte valor a la conducta de las partes. Y esto se puede aplicar en la órbita contractual, como les digo, también se está aplicando en la órbita del derecho público, y hace que una persona no pueda volver sobre sus actos pretendiendo a posteriori llevar adelante o hacer valer una conducta posterior, valga la redundancia, en desmedro de una conducta inicial. Y acá es donde lo que plantea el compañero Benavides está bien. Para poder analizar si se aplica o no la doctrina de los actos propios, tienen que haber básicamente tres elementos. Una conducta inicial, primigenia, que genera obligaciones o es productora o instaura, por ejemplo, el reconocimiento de derechos. Una conducta posterior de la misma parte, de la misma persona, por ejemplo, en un mismo vínculo jurídico, pero fundamentalmente, además de existir esa conducta inicial y la segunda conducta, cronológicamente posterior, lo que es fundamental que exista es una contradicción entre las dos. Si las dos conductas son semejantes o son coherentes, no tiene lógica hablar de teoría de los actos propios, porque no va a haber ninguna diferencia entre lo que a continuación realice, por ejemplo, un sujeto respecto de lo que hizo 3 meses antes. Acá la clave es que exista entre la primera conducta y la segunda conducta una contradicción. O sea, efectivamente se tienen que oponer. Por ejemplo, no sé, si en una órbita contractual durante durante un año en el mismo contrato, las partes hemos aceptado que los pagos se realizaban
en un determinado domicilio y las dos lo aceptábamos de plena conformidad y el acreedor estaba absolutamente contento con esa conducta y jamás y había recibido los pagos de plena conformidad, aun cuando no estuviese escrito en el contrato cuál iba a ser el lugar de pago, si al mes 13 el acreedor se opone abiertamente a recibir el pago en el lugar donde siempre lo recibió, e incluso le envía una carta documento al deudor desconociendo los pagos anteriores, evidentemente esta segunda conducta es notoriamente opuesta a toda aquella acción que realizó durante los 12 meses anteriores. ¿El derecho respeta o hace valer esta postura, la segunda? No, ¿por qué? Porque justamente es importante hacer valer en lo concreto este principio de la buena fe. Y una manifestación derivada de la aplicación del principio de la buena fe es, como les digo, esta figura de la doctrina de los actos propios. Pero se tienen que dar estos elementos. Tiene que haber una conducta que nace de una parte, tiene que ser siempre la misma parte, y tiene que haber una segunda conducta emergente de la misma persona, y entre ambas tiene que haber contradicción. Y a partir de esa contradicción, esa segunda conducta es la que pretende desconocer o vulnerar derechos de otra parte, un cocontratante, etc. Esa es una figura que nace del principio de la buena fe. Hay otra figura que también emerge del principio de la buena fe, que es aquella que originariamente se le llamaba culpa precontractual. Hoy se la llama responsabilidad precontractual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de culpa, estamos atribuyendo un reproche subjetivo. O sea, para que exista culpa, tiene que existir un sujeto que está obrando o con negligencia, o con imprudencia, o con impericia. Y no siempre que se da esta figura se da el factor de atribución subjetivo. Por eso es que es más propio hablar de responsabilidad. ¿Cuándo tenemos esta responsabilidad precontractual? Esta responsabilidad se da cuando en la etapa, diríamos, a veces es previa, otras veces es inmediatamente anterior a la conformación del contrato, las dos partes obviamente realizan acciones tendientes a llegar a ese contrato. Obviamente, ese tipo de acciones muchas veces puede hacer incurrir a las dos partes, por ejemplo, en gastos. ¿Qué ocurre cuando una de las partes intempestivamente, o sea, va por un camino donde pareciera que el contrato se va a consumar, se va a consolidar, y sin embargo, de manera sorpresiva, una de las partes se arrepiente o cambia drásticamente su decisión? Por ejemplo, yo estoy interesada, tengo un lote, estoy interesada en comenzar a construir una vivienda pequeña en ese lote. Entonces, le encomiendo a una arquitecta que me merece mucho respeto su trabajo. Bueno, la realización le planteo mi idea de qué es lo que quiero hacer y le encomiendo, sin llegar a consolidar, por ejemplo, un contrato para el proyecto de una obra, ni la dirección de una obra futura, le encomiendo esta idea, le planteo esta idea de poder avanzar en la futura construcción de una casa pequeña. Obviamente, en esa, y estoy muy decidida a llevar adelante con esto. En esa idea, en lo cotidiano, se producen acciones que obviamente hacen que las futuras partes tomen caminos que muchas veces los ponen en la necesidad de dedicar horas de su día para encarar un futuro proyecto, tal vez tener que trasladarse a este lugar que puede no estar muy cerca del domicilio del profesional, entonces tiene que trasladarse, viajar en varias oportunidades, tal vez hacer una averiguación en la municipalidad del lugar para estar seguros de las características de la zona, para ver qué tipo de obra se puede construir, incluso tomarse el trabajo de
reunirse con los que van a hacer la construcción de la obra. Bueno, hasta ahí todo maravilloso. Hacer croquis, dibujos, futuros planos, incluso si puede ser una zona cuyo suelo es mejor averiguar qué características tiene, nuestro arquitecto o arquitecta puede haber ido a consultar puntualmente a un estudio que se dedique a estudio de suelos. O sea, toda una serie de acciones que llevan tiempo y llevan dinero. Y sin embargo, cuando todo parece indicar que vamos a avanzar en consumar y en firmar el contrato para la ejecución del proyecto y la futura obra, yo digo, no, he cambiado de idea, quiero hacer otra cosa y voy a encargarle el proyecto de lo que voy a hacer, que ahora no va a ser una casa, sino que va a ser, por ejemplo, una cabaña de turismo, a otra persona. Entonces, la pregunta ¿es justo que aquellas erogaciones, aquellos gastos que realizó la arquitecta para, en el marco de un diálogo que de buena fe habíamos desarrollado para este futuro proyecto de construcción de una casa, no sea reconocido? Bueno, si nos atenemos a la doctrina, diríamos, tradicional, de que el contrato nace a partir, diríamos, de la oferta y la aceptación, diríamos, no, aquí todavía no hubo oferta, no hubo aceptación y no hubo firma de contrato, por lo tanto, no hay que reconocerle nada. Sin embargo, esto no es así. Esto no es así porque se aplica el principio de la buena fe. Entonces, en el marco del principio de la buena fe, es que justamente la respuesta para darle a esta arquitecta es que efectivamente se le reconocen lo que se denomina el daño al interés negativo, y que está dado por estos, diríamos, gastos, costos que se realizaron en el marco de estos trabajos o trámites previos, algunos dicen tratativas previas, que deben realizarse aun cuando no se consume en un proyecto de contrato final. Esa es otra figura, la de la responsabilidad precontractual, ¿no? Precontractual porque es antes del contrato. Si fuese contractual, no hace falta que que tengamos que aplicar la doctrina de la buena fe, el principio de la buena fe. ¿Por qué? Y porque ya aplicamos los principios propios que están establecidos ya desde el Código Civil en materia contractual. La tercera figura, que solamente la voy a mencionar porque después posiblemente haya una clase en particular sobre este tema, pero que también nace del principio de la buena fe, es la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión, que se aplica en materia contractual, que en realidad originariamente, que fue incorporada por la ley 17711 al Código Civil, como segundo gran párrafo de ese artículo 1198, que tenía su lógica. ¿Por qué? Porque el primer párrafo hablaba de buena fe y el segundo párrafo instauraba la teoría de la imprevisión. Esta teoría de la imprevisión es la que establecía y sigue estableciendo que cuando en un contrato, durante la etapa de cumplimiento del contrato, la prestación a cargo de una de las partes se tornase excesivamente onerosa, aquella parte podrá pedir, ahora antes decía la resolución del contrato, después la jurisprudencia había incorporado que también podía pedir el reajuste equitativo de las prestaciones, o sea, ¿para qué? Para no tener necesidad de matar al contrato, sino para poder salvar al contrato, porque muchas veces las partes no quieren que se resuelva el contrato, quieren que permanezca el contrato. Pero claro, hay situaciones que hacen que la prestación se torne excesivamente onerosa, muchísimo más onerosa de lo que las partes pudieron haber imaginado en el momento que celebraron el contrato. Bueno, ahora como les digo, la parte afectada puede pedir la resolución del contrato o el reajuste equitativo del contrato. Y la otra parte también lo puede pedir, o sea, cualquiera de las dos, lo cual a lo que lleva
es a la posibilidad de que ante una situación excepcional de estas características, las partes puedan rever el contrato de manera tal de poder, en lo posible, mantenerlo con vida de manera cumplible para ambas partes, y si no, resolver ese contrato, que es uno de los modos, la rescisión y la resolución del contrato. No voy a avanzar más en este tema porque es un tema que después amerita una clase puntual, pero sí es otra derivación u otra figura derivada del principio de la buena fe. ¿Por qué? Porque si no se tuviese en cuenta la buena fe, en realidad mantendríamos de manera estanca, dura, conservadora, ¿sí? El paradigma de que el contrato tiene que ser cumplido a como dé lugar, aun cuando desde el nacimiento del contrato hasta que se produce el evento extraordinario e imprevisible, que no es caso fortuito, porque este es un incumplimiento económico de la prestación, no tendríamos en cuenta la incidencia de esto y en consecuencia estaríamos condenando al deudor o a la parte afectada a tener que pagar, si es que puede, un importe que no era aquel que de buena fe habían previsto las dos partes. Es por eso que acá la buena fe juega un papel esencial. Estas tres figuras, como les digo, derivan de este principio importantísimo para nuestro derecho, que es el principio de la buena fe. ¿Alguna pregunta respecto a este tema? Si no tienen preguntas, voy a pasar a dos temas que están directamente vinculados con las clases que han estado viendo. El viernes, si mal no recuerdo, creo que aquellos que aprovecharon tuvieron dos clases. ¿Cómo estamos? Genial, gracias. Bien, tengo entendido que el viernes tuvieron clase con el doctor Brun respecto de pago y después creo que con el doctor Colangelo. Así que venimos bien, con pago. Esto a mí bárbaro, genial, Andrea. Esto me posiciona muy bien porque yo de lo que les voy a hablar ahora son de temas que pertenecen a pago, pero que si captamos bien la unidad de pago, estos no nos van a producir ninguna dificultad. Y de paso aprovecho y les usamos los conceptos que ya se estuvieron viendo la semana pasada. Vamos a ir, por ejemplo, a imputación de pago. La imputación de pago, que es mi primer tema de esta clase, está legislado en los artículos, es muy concreto, 900 a 903 inclusive del Código Civil y Comercial. ¿De qué hablamos cuando hablamos, antes de entrar a los artículos, de qué hablamos cuando hablamos de imputación del pago? Cuando uno imputa el pago, uno lo que está haciendo está jurídicamente diciendo a qué obligación yo como deudor estoy dirigiendo la cancelación o la realización de un pago. Para ser más claro, cuando imputamos el pago estamos identificando, esa es la palabra que me resulta, identificando qué obligación pretendo cancelar total o parcialmente con el pago que estoy realizando. ¿Esto es importante? Sí, esto es sumamente importante y ya deben imaginarse por qué es importante. Esto es importante porque el pago como concepto jurídico es de gran relevancia porque cuando el pago es realizado en perfecto tiempo y forma, ¿qué efecto produce para el acreedor? Perdón, para el deudor. A ver si alguien se anima. Libera al deudor. La liberación, exactamente.
Hoy están tímidos, nadie me muestra una cámara. No, perdón, Pablo Benavides, el único que me está haciendo el aguante. Lo libera. Y respecto del acreedor, ¿qué le pasa al acreedor cuando el deudor, para hablarles en términos poco técnicos, paga bien? ¿Qué debiera ocurrir con el acreedor? Al deudor lo libera. ¿Y al acreedor? Y se satisface su interés. Se satisface su interés. Bien. Ahora, y esto se los voy a enganchar con los elementos de la obligación. Cuando nosotros decimos que el acreedor satisface su interés, ¿qué elemento de la obligación se hace presente en esa afirmación? ¿Qué les parece? La prestación, el objeto. Bueno, ahí, bien, ahí me mencionaste los dos, la prestación y el objeto, que en su momento se los entendía como diferenciados. ¿Por qué? Porque la prestación, sí, se cancela la deuda, Belén. Ahora después vamos a ir un poquito más sobre este tema. ¿Por qué les digo que antes se los expresaba de manera diferenciada, prestación y objeto? Porque se decía que el objeto era efectivamente el interés del acreedor. Era aquello por lo cual el acreedor había decidido formar parte de la obligación. Mientras que la prestación estaba directamente relacionada y ligada con lo que tenía que llevar adelante el deudor, porque era la conducta o comportamiento, ya sea acción o abstención, podía ser una conducta por la negativa, que tenía que cumplir el deudor. ¿Para qué? Para cumplir, para llegar al objeto, que era satisfacer el interés del acreedor. Ejemplo, si yo soy deudor y me comprometí a entregar 20 carteras al que me las pagó o me las va a pagar, entonces yo soy la que tengo que comprar el cuero, los hilos, tener las máquinas, empezar la costura, comprar las hebillas, hacer todo, y una vez que hago todo, es toda una serie de actividades. ¿Para qué? Para que cuando llega el momento del cumplimiento yo tengo las 20 carteras y se las entrego al acreedor. El acreedor, el objeto, es el interés de obtener esas 20 carteras para ponerlas en una vidriera y venderlas. Ahora, para no confundirlos, actualmente, en cómo ha quedado el texto del Código Civil y Comercial, la doctrina plantea que ambos elementos han quedado, diríamos, subsumidos o fusionados. ¿Por qué? Ya les digo. Fundamentalmente, acá, por el 725, cuando dice la prestación que constituye el objeto de la obligación, la prestación que constituye el objeto de la obligación. Entonces, acá tenemos, y después en el 724, dice la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Entonces hay autores que dicen, no tiene derecho a exigir cualquier prestación, tiene derecho a exigir aquella prestación que tenga la virtualidad para lograr satisfacer el interés del acreedor. Por eso hay autores que dicen, prestación y objeto, hoy, dicen, son el mismo elemento. Bueno, con que tengamos identificado a qué se refería inicialmente la doctrina con prestación y objeto, y encontrar hoy estos artículos que en su lectura y en su redacción parecieran hablar de un mismo elemento, vamos bien. Ahora, ¿por qué me voy un poquito para atrás? Por lo siguiente. Yo les decía recién, imputar el pago es identificar mi pago con una determinada obligación. Y les dije, ¿para qué? ¿Por qué es importante pagar y pagar bien? Es fundamental pagar y pagar bien
Porque si el deudor paga bien, se libera. ¿Y por qué se libera? Porque el acreedor queda satisfecho. Bien. Ustedes ya saben, porque lo han visto con mis compañeros, que no solamente puede pagar el deudor. ¿Quién más puede pagar? ¿Quién o quiénes pueden pagar? Además del deudor. ¿Un tercero interesado? Puede pagar terceros, y dentro de esos terceros tengo dos tipos: los interesados y los no interesados. Exactamente. Y a su vez puede cobrar el acreedor y otros sujetos. Por eso yo siempre digo, no me tocó hoy, que cuando habla, no es lo mismo hablar de sujetos de la obligación que hablar de sujetos del pago. Cuando hablamos de sujetos de la obligación, vamos a hablar del deudor y del acreedor. Mientras que cuando hablamos de sujetos del pago, ¿de quiénes vamos a hablar? Respecto del pago, del solvens. Y respecto de los que cobran, no vamos a hablar solo del acreedor, vamos a hablar del accipiens. Dentro de los solvens está el deudor, ¿sí? Y están los terceros, interesados y no interesados. Mientras que, respecto de los accipiens, está el acreedor y hay toda una serie de sujetos que también pueden cobrar. ¿Dónde está, por ejemplo, el acreedor aparente, en la cual está la figura del heredero aparente, están los representantes, están los cesionarios, etc. Bien, pero ¿por qué les hago toda esta introducción? Para llegar a imputación. ¿Por qué? Porque ¿cuándo tiene importancia hablar de imputación del pago? La verdad es que cuando el deudor tiene que realizar un pago y ese pago lo realiza respecto de una obligación y se trata de una obligación de dar sumas de dinero y le alcanza el dinero para pagar esa obligación, o si es una cuota, esa cuota de la obligación, no tiene mucha utilidad analizar la imputación de pago. ¿Por qué? Porque yo, deudora, me acerco al acreedor, efectúo el pago, redactamos el recibo o lo redacta el acreedor, de plena conformidad, estoy de acuerdo, y me lo suscribe, y entonces aquí no hay cuestión que nos preocupe. Debo 10.000 pesos, voy y pago 10.000 pesos, me hacen el recibo dejando constancia que cancelé los 10.000 pesos, no vamos a tener inconveniente alguno. Ni tenemos nada que analizar a este respecto. El problema se presenta cuando lo que va a cancelar el deudor es más de una obligación y no me alcanzan los fondos o no tengo el suficiente dinero para pagar todas las obligaciones. Ahí sí tiene importancia que decidamos a qué obligación imputamos, porque si no lo dejo aclarado, no tengo certeza respecto de cuál obligación cancelé total o parcialmente. Entonces, por eso es que es importante en ese supuesto. Y acá, el artículo 900 me habla de, dice, si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Esta figura de la imputación adquiere relevancia cuando tengo identidad de deudor y de acreedor, como primer requisito. Segundo, varias prestaciones. Algunos autores dicen varias obligaciones que implican prestaciones de la misma naturaleza. Y el tercer requisito es que no resulte suficiente o no alcance aquello con lo que yo tengo que pagar, por ejemplo, dinero, para cancelar las distintas obligaciones en cuestión. En ese caso, es necesario determinar a qué obligación imputamos el pago. O sea, a qué obligación identificamos que queremos dejar dirigido ese pago.
funciona esto? Les voy a dar un par de reglas y no se lo van a olvidar nunca. Hay, diríamos, una suerte de orden de prelación, en el cual la regla es la siguiente. El derecho a imputar, en primer lugar, lo tiene el deudor. O sea, el deudor es el que tiene, diríamos, la prioridad para decidir, cuando él paga, a qué obligación imputa este pago. Primero imputa el deudor. En segundo lugar, si el deudor no hace la imputación, que podría ocurrir, quien asume el segundo lugar o el derecho de hacer la imputación es el acreedor. O sea, primero puede imputar el deudor. Si no lo hace el deudor, imputa el acreedor. Y si tampoco lo hace el acreedor, imputa la ley. ¿Qué significa esto? Que la imputación se va a regir por lo que establezca el código al respecto. Entonces, primero imputa el deudor, segundo imputa el acreedor. Si ninguno de los dos lo hace, hay que fijarse qué es lo que dice la norma legal al respecto. ¿En qué momento se imputa? La imputación se realiza al momento de efectuar el pago. Ese es el momento en el que se determina, se decide a qué obligación se destina el pago que estoy haciendo. Ahora bien, ¿hay algún instrumento que sea importante para poder determinar esta imputación? Sí, el elemento que es, o el instrumento que es fundamental es el recibo. Porque donde vamos a dejar constancia de la imputación del pago es en el texto del recibo. Y por eso, y ustedes que van a ser abogados, van a estar atentos seguramente, o se pueden encontrar con consultas que les hagan y que tienen que ver muchas veces con cómo quedó redactado un recibo en determinadas circunstancias. Que esto también puede regir el destino de un determinado problema o cuestión. Sigo con el artículo 900, que dice lo que les acabo de comentar. Dice, la elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Esto, ¿qué significa que sea líquida y de plazo vencido? Que si yo tengo dos o más obligaciones, y de esas tengo una que está vencida y otras dos que no vencieron todavía, o sea que todavía el acreedor no me las puede reclamar, la imputación debe hacerse respecto de la que tiene el plazo vencido. A su vez podría ocurrir que alguna esté líquida y otra ilíquida, o parcialmente líquida. ¿Qué significa esto? Liquidez es cuando, liquidada, no liquidez, es cuando está cuantificada, cuando puede ya ser cuantificada, determinada en números cuánto se está debiendo. ¿Puede haber obligaciones o deudas ilíquidas o parcialmente ilíquidas? Sí. Por ejemplo, cuando una obligación para poder determinar su cuantía está supeditada a un cálculo que debe, o por ejemplo, está supeditada a la utilización de un coeficiente o un índice que todavía no tengo disponible. Entonces ahí, hasta no tener ese coeficiente, no puedo establecer cuánto estoy debiendo. Entonces, a ver, quiero mirar una preguntita acá en el chat. El pago se imputa a la deuda que está vencida, aún en aquellos casos que el deudor impute el pago a una que no lo está. Bien. La regla, acá hay una cuestión. Dice el 900. Si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar. Es una facultad, no es una obligación. Al tiempo de hacer el pago, ¿por cuál de ellas debe entenderse que lo hace? La elección debe recaer, acá no puede optar, debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. O sea, lo que le da el artículo dice, elegís, deudor, a cuál imputás, pero si entre todas tenés líquidas e ilíquidas y entre todas tenés vencidas y no vencidas, no puedes elegir libremente.
vas a tener que elegir, entre las que están líquidas y las que están, y a la vez están vencidas. O sea, tu pregunta, el deudor no podría imputar libremente respecto de una que no está vencida. No, está bien la pregunta, está muy bien. No hay problema, utilicemos el chat. A mí me importa que estemos en acción, no importa que no los pueda ver mientras los pueda ver las preguntas. No, por favor. Hasta ahí vamos, es buena la inquietud de Victoria. Ahora bien, fíjense cómo sigue el razonamiento. Diríamos, es el primer paso, es la facultad o el derecho de imputar que se le da al deudor. Pero como les dije, si el deudor no imputa, lo hace el acreedor. Entonces, atención, si soy deudor, un buen consejo es que la imputación la haga yo deudor, porque yo quiero determinar a qué me conviene que yo determine a qué obligación quiero imputar mi pago. Y si el acreedor no me permite hacerlo, tengo que saber que de acuerdo al 900, el primer orden, diríamos, para formular esa imputación lo tengo yo. Ahora, si el deudor no lo hace, obviamente ahí sí le asiste el derecho al acreedor de hacer la imputación. ¿Y qué pautas va a tomar? Las pautas que le da el artículo 901, que dice, si el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado a hacerlo ¿en qué momento? Así como el deudor tiene la posibilidad de imputar en el momento de realizar el pago, el acreedor ¿en qué momento va a ser? En el momento que recibe el pago. Que en definitiva puede ser el mismo momento. Conforme a estas reglas, la primera, debe imputarlo a alguna de las deudas líquidas y exigibles. B, o sea, acá no cambiamos. Una vez canceladas totalmente una o varias deudas, lo que sí puede hacer es aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras. Una vez canceladas totalmente una o varias deudas. Esto se puede ver cuando se trata de obligaciones que se cancelan en cuotas. Ahora bien, si no imputa el deudor y no imputo tampoco el acreedor, tengo que ver qué me dice el artículo 902 porque imputa la ley. ¿Y dónde está la ley en este tema? En este artículo del Código Civil y Comercial. Dice, si el deudor o el acreedor no hacen imputación del pago, se imputa en primer lugar, a la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. Y acá me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Obligación más onerosa no significa que sea la deuda más alta en número. ¿Sí? Eso tengámoslo en cuenta. Obligación más onerosa no es aquella que sea de mayor monto. La más onerosa es aquella que cuente con determinadas figuras jurídicas que hagan más gravoso al deudor el incumplimiento de la obligación. No el cumplimiento, es decir, el cumplimiento tardío o el incumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque entre una obligación, acá les pregunto a ustedes, entre una obligación en la que debo 10.000 pesos y otra que debo 8.500, ¿cuál sería, ahí vamos, cuál sería en principio la económicamente o la numéricamente más alta? ¿La de 10.000 o la de 8.500? Nominalmente. Bien, la de 10.000, bien. Ahora bien, entre esa de 10.000, que no tiene ningún accesorio, y una de 8.500, que tiene una cláusula penal moratoria elevada, o que tiene una fianza severa, o que tiene pactados intereses moratorios y punitorios. ¿Cuál de las dos les parece que puede ser la más, como dice acá,
onerosa para el deudor si no se paga? La de 8.500. ¿Ven entonces que el concepto no es, por eso el ejemplo siempre sirve, el ejemplo no es la que es más cara, diríamos, en cuanto a número, la más alta numéricamente, sino que es la más onerosa en el sentido de más gravosa para el deudor, más gravoso su efecto si no se cumple. Y ahí es donde tengo que prestar atención, yo como deudor, o las dos partes, pero el deudor en particular, es a cuál de mis obligaciones me conviene imputar. Si a la que es más alta en cuanto a número, o a la que si no la pago me va a generar una tasa de interés más alta. ¿Mm? Y puede determinar esos factores el acreedor, lo mismo el deudor. Lo cierto es que si no lo hace ninguno de los dos, lo va a hacer la ley. Segundo, cuando las deudas son igualmente onerosas, o sea, todas son de la misma onerosidad, ninguna se dispara respecto de la otra, el pago se imputa a prorrata. Acá, ¿qué significa prorrata? Algunos me pueden decir, bueno, se imputa todas por igual. Puede ser interpretado así, pero la realidad es que técnicamente la mejor explicación es la que da el doctor Casó, que dice lo siguiente: a prorrata es cuando se tiene en cuenta todas por igual, pero tomando el porcentaje que cada una tiene respecto del total. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo dos obligaciones de 10.000 y 10.000, acá no tengo diferencia, ¿sí? Y tengo para pagar 8.000 pesos, afecto 4.000 a cada una, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si todas son de la misma onerosidad. Pero si yo tengo una obligación de 10.000 y otra de 5.000, y lo que tengo para pagar, vamos a ver, armar un ejemplo, y lo que tengo para pagar son 4.000 pesos, o sea, no me alcanza para pagar ninguna de las dos en su totalidad, ahí la solución no es partirlo mitad y mitad y afectar 2.000 para una obligación y 2.000 a la otra. Lo que tengo que hacer es ver cuánto representan en porcentaje mis 10.000 y cuánto representan en porcentaje mis 5.000 respecto de la totalidad, de los 4.000 que tengo para pagar. Exactamente, Pablo, así es. Esto es es un lujito para que ustedes lo expliquen bien. Podrían decir, es igual para todos, pero técnicamente no es igual para todos, si es que se va a imputar por la ley. Ahora bien, tema importantísimo para la vida del abogado es el que se plantea en el artículo 903. Y esto tal vez ya lo vieron con el doctor Bruno, con Maximiliano, cuando hablaron la semana pasada de pago, que es el siguiente. Dice el 903, pago a cuenta de capital e intereses. Dice, si el pago se hace a cuenta de capital e intereses y no se precisa su orden, se imputa en primer término a intereses, a no ser que el acreedor dé recibo por cuenta de capital. A ver, si el pago se hace a cuenta de capital e intereses y no se precisa su orden, se imputa en primer término a intereses, a no ser que el acreedor dé recibo por cuenta de capital. ¿Esto qué significa? Que si el acreedor cuando da el recibo, acá hay que estar, si el acreedor cuando da el recibo otorga el recibo por capital o a cuenta de capital, después, ¿qué es lo que no puede reclamar? Los intereses. ¿Y esto saben por qué? Porque los intereses, ¿qué naturaleza tienen respecto del capital? Todavía no tienen necesidad de saberlo porque no vimos dinerarias, pero
Los intereses son accesorios del capital. Y el principio general en materia de accesorios, ¿qué es? Eso lo vieron en Civil 1. ¿Cuándo se extingue el accesorio? Cuando se extingue lo principal. Exactamente. No puede tener una vida, sobrevivir el accesorio cuando ya se extinguió el capital. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no tiene vida propia. Entonces, atención, si yo otorgo un recibo por capital, después no puedo reclamar intereses respecto de ese capital. En cambio, si yo otorgo recibo, correctamente como dice acá, a cuenta de capital e intereses, lo ideal en un buen recibo, ¿saben qué es? Es discriminar. Si yo pago 10.000 pesos y el acreedor de esos 10.000 hace un recibo correctamente, lo que va a hacer es discriminar de estos 10.000, no sé, 3.000 son por los intereses devengados desde tal fecha a tal fecha, y los 7.000 restantes son a cuenta de capital. Entonces, si todavía se está debiendo 3.000 de capital, esos 3.000 de capital van a seguir devengando intereses. Ahora, si yo nada claro al respecto, después no voy a poder reclamar los intereses de aquel capital, porque ya una vez que hice recibo por capital, agoté el capital. Esto es muy importante, muy importante. Esto lo tienen que tener en cuenta porque esto, aunque no lo crean, lo van a aplicar a lo largo de toda la carrera profesional. El otorgamiento de un recibo, algo que puede parecer tan menor, es muy importante y puede regir la solución de un caso, inclusive, o por lo menos la interpretación de un caso. ¿Cómo se ha otorgado un recibo en una discusión posterior entre partes? ¿Cómo estamos con esto? ¿Se entiende? ¿Quieren hacer una preguntita antes de que salte a consignación? Sí, doctora, una pregunta. Si yo emito un recibo que recibí 10.000 pesos Sí, en Pablo. concepto de capital y no aclaro que se están debiendo porque lo pagó fuera de término, 1.500 en concepto de intereses, ¿los pierdo? Sí. Sí. Bien, Si yo perfecto. no hago la Lo interpreté así, salvedad, pero quería... exactamente. Sí. Si yo no hago la salvedad, después no puedo reclamar esos intereses. Digamos, tendría que hacer el recibo que diga, recibí los 10.000 pesos en concepto de capital, aclarando que falta 1.500 compensatorios por estar fuera de pago, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que para hacerlo, yo lo que haría en ese lugar, es decir, en el día, recibo características que tiene que ser lo más circunstanciado posible. Entonces, ¿qué significa esto? En la ciudad de Mar del Plata, los tantos días de marzo de 2021, señor efectúa el pago de la suma de 10.000 pesos correspondientes a la obligación o al contrato suscrito en fecha tal, punto. La suma aquí recibida se imputa a los siguientes conceptos, 2 puntos. 1.500 en concepto de intereses, el saldo 8.500 en concepto de capital. Y si quieren, para hacerlo, punto. Si las partes aclaran o se deja aclarado que queda pendiente de pago la suma de, no sé, 5.000 pesos en concepto de capital, que devengarán sus pertinentes intereses. Entonces ahí no tengo discusión. Entonces, en ese aspecto hay que estar atento, tanto siendo deudor como siendo acreedor. El momento de la confección del recibo no es un tema menor, hay que prestarle mucha atención y en lo posible tratar de no hacerlo, diríamos, como algo a las corridas o a las apuradas. Bien, a ver por aquí cómo estamos. Voy a pasar... voy a pasar al otro tema de la clase, que es el tema que también forma parte de pago, pero que es diríamos, un instituto particular respecto de pago, que es el pago por consignación. Ustedes vieron, porque de eso seguro que hablaron mucho, que, como les dije hace un ratito, hay sujetos del pago
el solvens, que el deudor y el tercero interesado se caracterizan porque tienen, diríamos, un atributo común. ¿Cuál es ese atributo común? Ese atributo común es que ambos, ¿qué es lo que tienen? ¿El derecho de qué? Que se llama ius solvendi. El derecho de pagar, bien. El derecho de pagar. ¿Y esto qué significa? Que este derecho de pagar se aplica para cuando el acreedor no me quiere recibir el pago, como para cuando el acreedor no me puede recibir el pago, e incluso el tercero interesado es el que tiene también este ius solvendi, cuando incluso el deudor no paga. ¿Y por qué se da este derecho de pagar, aún en contra de la voluntad del deudor y del acreedor? Porque lo que se busca es evitar que en este caso el tercero interesado sufra un perjuicio en su propio patrimonio. ¿Por qué hago esta salvedad y entro a este tema desde acá? Porque en realidad la consignación es un instituto que nace reposando sobre la idea del ius solvendi. Justamente porque se reconoce este derecho de pagar, es que se crea este instituto del pago por consignación. El pago por consignación en el Código Civil, ahí va justo a eso, estaba previsto solo respecto de la figura de la consignación judicial. O sea, había que iniciar un juicio llamado juicio de consignación para poder realizar el pago. El Código Civil y Comercial vigente, además de la consignación judicial, instituyó otra forma de consignación que se llama consignación extrajudicial, como una alternativa que puede ser previa a la utilización de la consignación judicial, que, como les dije, obliga a tener que interponer un proceso judicial, un juicio, creo que, si mal no recuerdo, ordinario, de trámite ordinario, para poder realizar este pago por consignación. ¿Cuándo se aplica? ¿Cuándo procede? Ya me quedo con, o sea, la diferencia que me interesa que les quede es que en el Código Civil estaba prevista, salvo la consignación judicial, en el Código Civil y Comercial se incorpora, además de la consignación judicial, la extrajudicial. ¿Dónde está ahora legislada? Está legislada en los artículos 904 a 913. ¿Cuándo o qué es este pago por consignación? Es aquel que satisface el deudor o un tercero interesado, porque como ya les dije, ambos que tienen ius solvendi, o sea, lo hacen en ejercicio de ius solvendi, con intervención judicial o extrajudicial, o por vía extrajudicial. ¿En qué casos se puede aplicar esta figura? Me lo da el artículo 904, que me dice que básicamente hay tres casos. Se va a poder aplicar, hacer el pago por consignación cuando el acreedor fue constituido en mora, o sea, mora del acreedor. El acreedor, por ejemplo, así como vimos que hay deberes del deudor que de no ser cumplidos dan lugar a la mora, también hay deberes del acreedor que de no ser cumplidos le dan lugar también a la situación de mora del acreedor. Entonces, cuando el acreedor fue constituido en mora, cuando hay incertidumbre sobre la persona del acreedor, o sea, queremos pagar pero no tenemos la certeza respecto de si aquel al que le pagaríamos reviste la calidad de acreedor. Entonces, en caso de duda, no se olviden que el que paga mal, ¿qué ocurre? Después puede pagar por segunda vez, paga 2 veces, exacto. Entonces hay que evitar eso. Para evitar eso, tengo que ir a la figura adecuada, que sería consignar. Entonces me evito ese problema. La tercera posibilidad es cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por una causa que no le es imputable a él. Por ejemplo, cuando se perdió el título de crédito, cuando hay dudas de que ese título de crédito
haya sido adulterado. El típico caso es un cheque, un documento, un pagaré, ahora se usa muy poco, aunque en el ámbito comercial todavía se usa un poquito, que pueda estar robado o perdido. Aunque algunos entienden que este tercer inciso, ahí lo repito, este tercer inciso está subsumido en el segundo, porque tanto en el segundo como en el tercero, lo que tenemos es incertidumbre sobre la persona del deudor. En el primer caso, por ejemplo, porque no lo podemos identificar, en el segundo caso, porque, por ejemplo, no le queda la tranquilidad al deudor de que si paga está haciendo un pago seguro y válido. Repito para la compañera que me pidió la repetición. Los supuestos de 904 son cuando el acreedor fue constituido en mora, cuando hay incertidumbre sobre la persona del acreedor, y cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. O sea, por supuesto, la causa de que no se pueda realizar el pago seguro y válido no puede ser producida por el propio deudor, desde ya. Victoria, a ver, orientame un poquito a dónde vas con la consulta. Victoria nos pregunta, Sí, ¿se me escucha ahí? Perfecto, te escucho. Ah, perdón. Porque me quedé pensando en el artículo 904 que sobre el final dice, cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Entonces yo me quedo pensando si esto último puede referirse, por ejemplo, a detalles en el pago. Es decir, que no tenga como estipulado puntualmente cuánto se tiene que pagar, de qué manera. No sé si es posible, por eso preguntaba, me quedé un poco divagando ahí. No sé si me expliqué. Te entiendo. Si lo que no tenemos es, por ejemplo, seguridades en torno al momento en el que tenemos que pagar, ahí lo que vamos a tener que hacer, Victoria, es utilizar los mecanismos que tienen que ver con en qué supuesto. Primero tengo que analizar si estoy o no estoy en mora, y para eso lo que voy a tener que mirar, esto vamos a abordarlo para la clase de la semana que viene seguramente, es analizar la obligación que tenemos puntual para ver si, por ejemplo, tiene plazo o no tiene plazo. ¿Sí? Esto anótatelo, Victoria, porque es importante, yo lo voy a tener presente. Porque si mi obligación no tiene plazo, el tiempo en el que la tengo que cumplir es distinto que si mi obligación tiene plazo. Pero es cierto que a veces hay situaciones en las que el plazo no aparece de manera transparente. O sea, el plazo puede ser indeterminado, el plazo puede ser tácito. Se ve diferente cuando el plazo es esencial, es un supuesto distinto donde este problema no se presentaría. Por lo tanto, en principio no tendría que ver con esta situación, con el tema de si no tengo certeza respecto de cuándo tengo que pagar. Sí podría darse, básicamente, una de las cuestiones que podrían darse es cuando lo que no tengo es certeza respecto de si aquel que me va a recibir el pago reviste las características de acreedor. ¿Por qué? Porque eso no me da certeza respecto de si voy a quedar liberado. Entonces ahí sí tengo que estudiar la alternativa de la consignación. La otra cuestión, que sería el inciso B en realidad, cuando hay incertidumbre sobre la persona del acreedor. La tercera cuestión es cuando la imposibilidad para hacer el pago seguro y válido está dado por circunstancias que en realidad pueden tener que ver con el título que da nacimiento a la obligación. Esto se aplica mucho, por ejemplo, cuando yo tengo que, me aparece, yo libré un cheque al portador, o el cheque fue endosado y el que se me presenta para cobrar, para el cobro, tengo ciertas, diríamos, dudas, inquietudes respecto de la legitimidad de la tenencia de ese documento.
Entonces, eso me habilitaría a no pagarle a quien se me presenta como potencial acreedor, pero para liberarme a efectuar la consignación de ese importe que sí estoy debiendo. El problema es que no es pertinente que yo lo cancele en esas circunstancias en favor de ese sujeto. Por ejemplo, Pablo me dice que le parece ambiguo. ¿Por qué? Y porque, está bien, me obligo a hacerlo judicial o extrajudicial, pero el pago lo tengo que hacer igual. Si a mí me parece que el cheque que llegó, el tipo lo pudo haber encontrado, robado, esto y lo otro, me parece que es verdad lo que, pero en realidad no va a quedar liberado absolutamente a mi discrecionalidad. ¿Por qué? Porque si yo voy por la vía de la consignación respecto de un supuesto, está bien lo que, alegando, por ejemplo, que tengo incertidumbre sobre la persona del deudor, o alegando que el título no es veraz o que el título me merece dudas, y después surge que el título era súper veraz, o que la persona del acreedor no tenía ninguna incertidumbre, ahí el destino de mi consignación cambia. Estás adelantado 2 pasos, pero está muy bien, porque ahí, Pablo, me define el destino de la consignación. Y acá me detengo. Vamos a empezar por la consignación judicial, después vamos a ir a la extrajudicial. Pero en ambas, sobre todo en la judicial, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando el pago se hace por consignación, esto de ninguna manera significa que el deudor pueda soslayar o no cumplir los requisitos del objeto del pago que seguro les explicó el doctor Brun el viernes pasado. O sea, cuando se hace el pago por consignación, hay que cumplir y respetar a rajatabla el objeto del pago, porque es de la única manera en que el deudor, consignando, se libera, incluso en la consignación. ¿Y esto qué implica? Que cuando el deudor o el tercero interesado pues, encara el proceso del pago por consignación, tiene que hacer un análisis puntilloso de qué es lo que está consignando para responderse la siguiente pregunta. ¿Mi pago es completo? Segunda pregunta, ¿mi pago es íntegro? Las otras dos las relativizo un poquito cuando digo, mi pago es en tiempo y forma, porque posiblemente quise pagar en tiempo y forma, pero si el acreedor no me lo recibió, lo tuve que constituir en mora yo al acreedor. Y ahí es donde me habilita la consignación. ¿Mi pago se hace en el lugar pertinente? Seguramente en este caso no, pero ¿por qué? Porque como tuve que constituir en mora al acreedor que no me recibió el pago en tiempo y forma y en el lugar pertinente, ¿dónde tengo que hacer el pago? Bueno, ahora vamos a ver, según el tipo de obligación que estoy consignando, no todos los pagos los voy a hacer de la misma manera. Pero la pregunta central que tengo que tener en mi mente cuando encaro una consignación es, si mi cliente debe 10.000 pesos, con esos 10.000 pesos, ¿estoy cancelando de manera íntegra la obligación? ¿Y estoy cumpliendo idénticamente con lo que estaba mi cliente obligado? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque yo tengo que, ya un segundito, Pablo, yo tengo que hacer respetar los dos principios del objeto del pago, el de identidad y el de integridad. ¿Y saben por qué? Porque si yo deposito consignando de manera incompleta, o estoy entregando en pago algo que no estoy debiendo, o sea, no idéntica, el riesgo gravísimo que corro es perder el juicio por consignación. Y si yo pierdo el proceso judicial por consignación, la carga de las costas, ¿saben quién la va a tener? Mi cliente. Entonces, lo que yo siempre les digo a mis alumnos, tenemos que saber bien este tema porque si no, imaginemos una persona que es deudora, que quiere cancelar la obligación,
no le recibe el pago el acreedor, o no lo puede identificar, o no lo puede, o hay otras razones por las cuales no puede cancelar, tiene que ver un abogado, tiene que iniciar un proceso judicial, le genera gastos, porque hay que pagar tasa de justicia, el bono, el anticipo previsional del abogado, el gasto de apertura de carpeta y algunas cosas más, y cuando avanza en el proceso, no se hace el pago de manera completa, el acreedor impugna la consignación, el juez le hace lugar y la carga de las costas dice costas al actor vencido. O sea, tiene que pagar los honorarios del letrado de la otra parte, acreedor, que no le recibió el pago, y de la abogada, imagínense, horrible. Esto, ¿cómo se sanea? Aprendiendo y teniendo bien incorporado el respeto al objeto del pago. Entonces, lo primero que tengo que mirar, tanto si es judicial o extrajudicial, en ese punto no es indiferente, pero tengo que chequear que lo que estoy depositando sea la totalidad de lo que se debe. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Estoy en la consignación judicial. Por eso, perdón, decía, no lo había visto, pero el 905 dice, el pago por consignación está sujeto a los mismos requisitos del pago, porque es un pago. Lo que cambia es la vía por la cual vamos a cargar la computadora, si no me muero si la apagamos, por favor. Denme un microsegundo, disculpen que no lo hice antes. Ahí estamos. Ahí está. ¿Así? Perfecto. Les decía, lo que cambia es la vía por la cual voy a hacer el pago, pero es un pago. ¿Sí? Y me lo dice el 905. Ahora, la forma, para saber cómo lo tengo que hacer, primero tengo que identificar qué tipo de obligación es la que tengo que cancelar. Y para eso me voy al 906, que me dice lo siguiente. El primer supuesto es el de las obligaciones de dar sumas de dinero, que les debo decir que es la mayoría de los casos en los que se realiza la consignación. En este supuesto, cuando se trata de la cancelación de una suma de dinero, lo que hay que hacer es, se entabla, se interpone una demanda de consignación, se explica en una demanda bastante concreta estas circunstancias de que se lo ha constituido en mora al acreedor, de que no ha percibido el pago, y circunstanciar la obligación, indicar cuál es, de qué se trata, en qué consiste, y hay que efectuar previo al escrito de interposición de la demanda y acompañarlo, hay que hacer el pago. ¿Dónde se hace el pago? Se hace un depósito en una cuenta judicial abierta a la orden del juez, del juzgado interviniente. Acá les hago la salvedad. Si es una consignación que tengo que hacer en un juzgado del fuero provincial, el depósito lo tengo que hacer en el banco de la provincia de Buenos Aires. Generalmente es sucursal tribunales. Si se trata de una consignación que tengo que interponer en el fuero federal o nacional, obviamente el depósito lo voy a tener que hacer en el Banco Nación. Si se trata de una consignación que la tengo que hacer en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, el depósito lo voy a tener que hacer en el Banco Ciudad. Son detalles prácticos, pero los tengo que hacer. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el depósito esté bien encaminado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, esto sí, lo que yo tengo es cancelar una obligación de dar sumas de dinero. O sea, debo 8.000 pesos. ¿Sí? Si lo que se debe es una cosa indeterminada, atención con esto, una cosa indeterminada que la tenía que elegir ¿quién? El acreedor. Hay ciertas obligaciones que después las vamos a ver más adelante cuando hablemos de clasificación de obligaciones, donde, por ejemplo, se le da alternativas. Hay obligaciones alternativas o facultativas en las cuales puede haber varias
varias prestaciones, pero se dirime al momento del pago cuál de ellas con cuál hay que cumplir, ¿sí? Pero queda la elección en cabeza del acreedor. Si el acreedor no realizó esta elección, porque obviamente está en mora, no quiso tampoco recibir el pago, o no pudo, o se dio o alguna otra de las circunstancias, ¿cómo se hace esto? Primero lo tengo que intimar, yo deudor, o tercero interesado que quiere consignar, lo tengo que intimar al acreedor para que, emplazarlo para que realice la elección, para que elija entre la cartera o el tapado, si había para esa opción. Ahora, si no realiza la elección habiendo sido intimado a ello, entonces ahí sí el juez autoriza a quién, al deudor a que elija por sí mismo. Este es en el supuesto de entrega de una cosa indeterminada. Puede haber otra situación, cuando, por ejemplo, lo que se deba sean cosas que no pueden ser conservadas en el tiempo. ¿Por qué? Por ejemplo, porque son perecederas. O por ejemplo, porque mantenerlas custodiadas o en reserva genera mucho gasto. Tuve una oportunidad, un caso en mi práctica profesional, donde por ejemplo, lo que había que mantener conservado eran unas maquinarias que tenían que estar, ocupaban mucho espacio y tenían que estar aparte resguardadas en una suerte de depósito. Por un tiempo, que se extendió mucho tiempo, valga la redundancia, esto genera costos importantes. Bueno, en esos supuestos, lo mismo si las cosas son perecederas, si tengo, no sé, 50 cajas de leche, aunque sean larga vida, tienen un vencimiento. Bueno, ¿qué se hace en esos casos? Uno, no le puedo llevar esto al juzgado para que lo guarde, es inviable. Entonces, ¿qué es lo que tampoco es viable, por los costos que generaría, ponerlos en un depósito, porque eso después genera gastos, y alguien los tiene que soportar. ¿Quiénes los soportan? Si la consignación la gana el deudor, los tiene que soportar el acreedor. Pero mientras tanto, al depositario hay que pagarle, o al titular de la cochera donde a veces se depositan cosas. Bueno, en esos supuestos lo que se puede hacer es aplicar el inciso C del 906, por el cual las cosas que no pueden ser conservadas o su custodia es muy costosa, el juez lo que puede hacer, y eso es muy práctico, autorizar la venta en subasta. Entonces, ¿qué ocurre? El producido de la subasta, ¿en qué se convierte? En dinero. Y ese dinero se deposita a alguna de estas cuentas que yo les mencioné hace un ratito. Entonces ya reconvertimos la consignación de una cosa perecedera o costosa en su conservación a una suma de dinero. Ven cómo esto es muy práctico. Ahora, ¿qué pasa? Y esto me interesa. ¿Qué pasa una vez que ya tenemos la consignación, la tenemos iniciada, ya vimos cómo la encaramos en función del tipo de obligación que tenemos? ¿Qué puede pasar con la consignación? Bueno, ¿puede el deudor desistir de la consignación? ¿A qué me refiero? ¿Puede dar marcha atrás? Decir, bueno, no, yo voy para atrás con esto. Tiene un momento para poder dar marcha atrás con la consignación, pero uno solo. Dos, pero son casi juntos. El deudor puede desistir de la consignación antes que el acreedor le acepte la consignación o antes que haya sido declarada válida por el juez. ¿Sí? O sea, podría dejar sin efecto la consignación el deudor y arrepentirse o dar marcha atrás solo en esos dos casos. Antes que el acreedor la acepte o antes que el juez la declare válida. Una vez que el acreedor la acepte, adiós, ya está, no puedo volver atrás. Ahora, salvo que obviamente el acreedor esté de acuerdo con el arrepentimiento o con la decisión en contrario. Pero atención, que al acreedor no le va a convenir mucho esto. ¿Por qué? Porque si el acreedor presta conformidad con el desistimiento que haga el deudor de la consignación, después no puede volver a reclamar, o sea, pierde la acción que tenía el acreedor contra codeudores, contra garantes y contra fiadores. Entonces no le va a convenir al acreedor aceptarle el desistimiento.
Entonces, momentos. Deudor interpuso la consignación, pregunta, ¿puede desistir? Puede, pero solo en estos dos casos. Antes de que el acreedor me la acepte o antes de que el juez la declare válida. Y aún cuando el acreedor me la haya aceptado, si el acreedor luego presta conformidad con que yo desista. Supuesto un poquito inviable en los hechos. Pero, atención, vamos a ver qué pasa concretamente con la consignación, con los dos o tres momentos que se puede presentar. De acuerdo al artículo 907, la consignación tiene los mismos efectos liberatorios que un pago no consignado, como ya les dije. Ahora bien, si la consignación judicial no fue impugnada por el acreedor, o si fue impugnada y a pesar de haberla impugnado, el juez no le aceptó la impugnación y consideró válida la consignación, en esos dos supuestos, la consignación surte plenos efectos liberatorios. Por eso es súper importante lo que les decía al principio, tener en cuenta que mi consignación respete el objeto del pago. Porque si respeta el objeto del pago, si el acreedor le impugna, su impugnación no es fuerte, no es potente, el juez la va a rechazar. Entonces, va a rechazar la impugnación, va a declarar válida la consignación, le va a cargar con las costas al acreedor impugnante y yo voy a quedar liberado. O sea, gano desde todos los aspectos. ¿Y qué es otro súper importante detalle de esta situación? Que cuando ocurre todo esto, la obligación consignada se extingue. Pero ¿saben desde qué día se extingue? Se extingue desde el día que se notifica la demanda de consignación. Que a veces, teniendo en cuenta lo que puede tardar un proceso judicial, podemos estar, no sé, 2 años en una consignación. Entonces no es un tema menor ver desde qué momento se extingue. ¿Por qué les hago esta salvedad? Por lo siguiente, por el punto que está en el 907, segundo párrafo, que es, si la consignación es defectuosa, ¿el deudor la puede subsanar? Sí, tiene una posibilidad yo deposité 10.000 pesos y me di cuenta que no le cargué los intereses. ¡Qué horror! Tengo que subsanar este tema. ¿Y cómo hago? Antes de correr traslado de la consignación, deposito la diferencia. ¿Sí? Entonces hago el pago completo, lo pude subsanar. Ahora, si la consignación es defectuosa entonces, y el deudor subsana ulteriormente sus defectos, la extinción de la deuda se produce, atención, desde la fecha de la notificación de la sentencia, que no es, ven que es un momento distinto. No es el mismo momento desde que notifiqué la demanda que cuando notificaron la sentencia. Puedo tener 2 años en el medio. Y ahí que puede correr intereses. Intereses, el tiempo es dinero. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Si yo estaba en mora y mi deuda era de 10.000 y ya al momento que quise consignar debía 1.500 de intereses, ¿puedo igual consignar? Sí puedo consignar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que consignar depositando capital y depositando accesorios. De esa manera me libero en un proceso de consignación bien hecho oportunamente, cancelando la totalidad. Obviamente, a ver acá, esto es lo que me estaba buscando. ¿Qué derechos tiene el acreedor? Y creo que ya con esto vamos a ir terminando. Total, la extrajudicial se las puedo terminar en la clase que viene, pero quiero profundizar con esta. ¿Qué derechos tiene el acreedor en la consignación? El acreedor lo que puede hacer es aceptar la consignación tal como está, sin ningún tipo de observación. Entonces lo que va a ocurrir, sí, es que si acepta la consignación, el deudor va a quedar liberado, pero posiblemente el acreedor va a tener que cargar con las costas. ¿Por qué? Porque el deudor tuvo que consignar a raíz
de, diríamos, de la circunstancia de que el acreedor o quedó constituido en mora o que no pudo pagar el deudor por no tener certeza respecto de la persona del acreedor. O sea, en realidad fue el acreedor el que llevó a que el deudor tenga que iniciar un juicio con todo lo que implica. Entonces, la aceptación de la consignación no libera al acreedor de la carga de las costas. Lo otro que puede hacer el acreedor es impugnar la consignación. Si impugna la consignación, esto lo va a tener que decidir el juez en la sentencia. Y ahí lo que va a tener que analizar son los argumentos por los cuales el acreedor impugna la consignación y si concretamente tienen que ver con que el pago no reviste los requisitos de identidad e integridad, eso va a dirimir el resultado de esta consignación. Si la consignación es declarada válida, vamos al mismo resultado del caso anterior. Las costas las va a tener que cargar el acreedor. Si la consignación, el juez hace lugar a la impugnación, ¿qué va a pasar? Se va a rechazar la consignación y ahí el importe que hubiere depositado el deudor, el acreedor lo puede recibir como pago a cuenta. Como pago a cuenta. Pero el deudor va a seguir debiendo, diríamos, la diferencia. Por ejemplo, los intereses que se hubiesen continuado. Y además, seguramente, lo van a cargar con las costas. Puede haber algún supuesto particular, excepcional, en el que el juez establezca las costas en el orden causado, pero no son las reglas generales. Va a depender de alguna particularidad del caso concreto. A ver. No quisiera agotarlos, porque hoy fueron 3 temas, pedagógicamente no es lo ideal, pero había que verlos, pero yo les cortaría acá, pero si me quieren hacer alguna pregunta sobre esta consignación judicial, utilicemos estos minutos y después para el siguiente, que ya si Dios quiere creo que es el jueves, no es el martes próximo, es el jueves que tengo con ustedes, no este jueves, vemos consignación extrajudicial, que ya teniendo esto lo vamos a entender sin ninguna dificultad. ¿Quieren hacer alguna pregunta respecto de este tema? Yo voy a mirar el chat por las dudas. Yo le puedo hacer una pregunta, no sé si está muy relacionada. ¿Alguien? A ver, veamos, ¿alguien quiere hacer una pregunta de consignación? Bueno, capaz que surge ahora. Sí, sí. Pablo. No, la pregunta es, yo entiendo que el objeto del pago, entre una de sus pautas, tiene que ser la integridad. Pero yo debo 100.000 pesos y tengo 80.000 y mi acreedor no me los quiere tomar. No, porque vos me debes 100.000, pero lo que pasa es que no quiero que se me sumen intereses porque si yo no te pago los 100.000 me suman intereses, presumo yo que pagando 80.000 el interés era menor. ¿Yo puedo consignar igual esos 80.000 aún sabiendo que debo 100.000? No. Yo sé que el principio de integridad le debo 100.000, pero tengo 80.000 en este momento y no me quiero que me sumen mayor interés. Lo comprendo, sí, pero como consignación, como figura de consignación, no se podría. ¿Y qué herramienta? ¿Tengo alguna herramienta? Rehago la pregunta. ¿Tengo alguna herramienta para que el acreedor me tome los 80.000 a cuenta? Si él no tiene voluntad de tomármela. No. Porque justamente, y acá tenemos un artículo puntual, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Acuérdense de eso. No, sí, lo tenía claro, pero a veces me parece hasta irrisorio. Me falta muy poquito para terminar, pero no llego. Y no quiero que se me acumule. No está obligado a recibir pagos parciales. Hay algunas situaciones en las que legalmente, una concretamente, en la que legalmente los acreedores, por ley, terminan recibiendo un pago en moneda reducida. ¿Este qué caso es? Es el caso de la quiebra. En la quiebra, los acreedores reciben en moneda de quiebra. ¿Por qué? Pero es una situación diferente porque se aplica un instituto, que es el instituto falencial, en el cual se tiene que dar, que queda el sujeto deudor en estado de cesación de pagos, se tiene que acreditar la cesación de pagos, y se tiene que dar una serie de circunstancias que demuestran esa cesación de pagos, y a partir de ahí
se abre un proceso que primero puede ser un concurso preventivo, después convertirse en quiebra o pedirse directamente la quiebra, según el caso, y entonces todos los acreedores que se presenten en ese proceso universal, aunque mi crédito sea de 100.000 pesos y otro sea de 1 millón, etc., ahí lo que va a primar es dos cosas. Si los créditos son privilegiados o son quirografarios, o sea, si tienen privilegio o no, el orden de esos privilegios, y lo otro que va a primar es si hay que hacerse ejecución de bienes o no, porque en función de lo que se obtenga de las subastas, se va a dirimir en moneda de quiebra qué cobra cada uno. Y algunos pueden que no cobren nada, o muy poco, pero como pueden ver, es una figura que aplica, es la excepción a la regla. De no ser este contexto, y salvo alguna situación, la otra figura que se me ocurre ahora es el beneficio de competencia. Otro caso en el cual el deudor puede pagar hasta lo que buenamente pueda, pero no es en todos los casos, es en muy pocos, en 4 o 5 supuestos en los que la ley expresamente prevé esa posibilidad. Salvo esos supuestos, el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Por lo tanto, estoy en 99 y debo 100, no puedo consignar. Si consigno y me impugnan la consignación por no ser el pago completo, me lo pueden ganar. Porque realmente es así. El pago no está siendo completo. A ver, veo alguna cosa más acá. Si yo tengo una deuda en dólares, ¡ay, qué interesante! Bueno, este tema, Luciano, es uno de los grandes temas del código y en realidad es un tema que amerita una clase entera, que posiblemente la del doctor Lustonó, que es un especialista en el tema. ¿Por qué? Porque en realidad tengo el juego de 2 artículos, pero déjalo anotado, porque si te contesto sí, te estoy contestando mal, porque en realidad hay toda una elaboración doctrinaria respecto de este tema. Merece una elaboración, pero la pregunta es muy buena. Los quirografarios, a no ser privilegiados, cobran a prorrateo lo que quede. Sí, los quirografarios no tienen ningún privilegio, entonces cobran justamente luego del orden de los privilegios de los privilegiados. Entonces, si queda y les alcanza, cosa muy dudosa, cobran, y si no, se cobra a prorrata de lo que quede. A ver, Luciano, dejamos esa inquietud que me resultó muy interesante, pero amerita el desarrollo de la clase respecto de obligaciones de dar sumas de dinero. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, si les parece, descansamos. Nos vemos, les deseo unas felices Pascuas y nos veremos la semana que viene. Cuidémonos todos, por favor, y bueno, aquí esperemos que en la próxima me muestren alguna cámara más. Yo sé que no es fácil y que algunos no pueden, así que gracias y hasta la semana próxima, y felices Pascuas a todos. Gracias, profe. A ustedes, a ustedes.